Hola, me presento, mi nombre es Felipe López Rojas y voy a ser el profesor de este curso. Yo soy ingeniero civil industrial con mención Tecnologías de la Información en la Universidad Católica. Además, hice un magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencias de la Computación en la misma universidad y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Ingeniería, mención Ciencias de la Computación en la Universidad Católica. La pregunta entonces radica en por qué nació este curso y por qué quisimos crear un curso para poder procesar datos en Python. Primero tenemos que responder la interrogante es ¿por qué deberíamos aprender programación? Una respuesta a esta pregunta es que la programación está en diversas áreas del conocimiento. No solo está en el mundo de la computación, sino que está también en otras áreas, como son las humanidades, ciencias sociales, salud, etc. Además, la programación desarrolla el pensamiento lógico y potencia una de las habilidades más importantes para el mundo profesional, que es la resolución de problemas. Específicamente, queremos aprender a programar en Python porque es un lenguaje que se ocupa en muchas cosas. Lo podemos ver en sus celulares, en sus computadores, en videojuegos, YouTube y Google. Específicamente, en este curso veremos conceptos básicos y herramientas de programación en Python para procesar datos. Ya reflexionamos sobre la relevancia y el impacto que tiene la programación en Python en el mundo. Además, cómo este impacta tanto en el mundo laboral y por qué es tan importante en el mundo profesional. Ahora veremos los conceptos más básicos de programación y qué tienen que saber ustedes para poder empezar a aprender en este curso. La pregunta radica entonces en ¿qué es un dato? Un dato es un número, por ejemplo. Un kilogramo, una docena, 8 pares, una unidad. Y ahora nos podemos preguntar, ¿tiene algún valor estos números? La respuesta es no. ¿Podemos tomar alguna decisión? Tampoco. ¿Qué pasa si contextualizamos un poco estos números que son datos? Podemos decir un kilogramo de acero, una docena de huevos, 8 pares de zapatos o una unidad de datos, que podría ser un bit. Y ahora sí tienen un poco más de valor, pero en realidad no nos permiten tomar ninguna decisión. La idea entonces es contextualizar aún más. Y podríamos decir, por ejemplo, que una viga de construcción tiene entre sus materiales un kilogramo de acero, o que una docena de huevos es parte de la lista mensual del mes, o que es parte de una receta. Y ahora estos datos pasaron a ser información y tienen muchísimo más valor. ¿Y podemos tomar decisiones con ellos? Claro, por ejemplo, si quisiéramos saber la densidad de la viga de construcción, necesitaríamos saber el peso de cada uno de sus materiales. Lo que hicimos en este proceso fue transformar un dato en información al contextualizarlo. Y la información nos permite tomar decisiones y tiene muchísimo más valor. La pregunta entonces es ¿cómo conviven los datos, la información y la programación en el mundo laboral hoy en día? ¿Y qué tiene que ver la programación acá? En realidad tiene muchísimo que ver. Y la programación nos va a permitir transformar un dato en información, es decir, poder agregarle valor y que nos permita a la larga poder tomar decisiones. Esto lo vamos a hacer a través de la programación. La pregunta entonces es ¿qué es la programación? ¿Qué es este concepto un poco abstracto que es tan ajeno para la gente y que mucha gente le tiene miedo? En conceptos y en términos muy básicos es darle instrucciones a un computador para poder ejecutar alguna tarea. El ejemplo más básico es la calculadora. Uno en la calculadora le entrega secuencias de comandos, que en este caso es una operación matemática muy básica. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo a la calculadora que calcule 1 más 1 y la respuesta va a ser 2. Aquí le estoy dando una instrucción que es súmame un número con otro número y devuélveme el resultado. La programación es un poco más compleja que una calculadora y específicamente la generalización nos dice que las instrucciones que nosotros podemos darle a un computador se van a dar a través de secuencias de comandos. Estos comandos pueden ser palabras, pueden ser caracteres especiales, del más diverso tipo. Lo importante es que la secuencia de comandos que nosotros le entreguemos al computador sea capaz de ser interpretada por el computador mediante un lenguaje de programación. En el caso de la calculadora es capaz de interpretar esta secuencia de comandos que va a ser un número, un operador y otro número y hacer una operación en base a eso. Hay muchísimos lenguajes de programación, todos tienen distintos orígenes y propósitos. Se ocupan en los más diversos ámbitos y hay unos que son sumamente específicos. La pregunta entonces es, ¿cómo aplicamos la programación y dónde se aplica y dónde está en el mundo de hoy? Ustedes pueden intuir que en realidad está en todos lados, ¿ya? Los autos, por ejemplo, tienen computadores que permiten medir ciertas cosas, tomar datos y transformarlos en información, por ejemplo, en cuanto a temperatura, estado de ciertas partes, etc. Y en un futuro no muy lejano, probablemente tengamos autos que se manejen solos y esto va a ser gracias a la programación y computadores que tienen adentro. Además, la programación podemos verla, por ejemplo, en el área de la agricultura, donde hay sistemas automatizados de riego, o en el área de la salud, donde todos los sistemas que manejan y monitorean la salud de una persona tienen computadores dentro y que tienen programación que permite, en el fondo,
transformar datos en información y poder tomar decisiones muchísimo más acertadas. El desafío radica entonces en determinar cómo la programación se puede incorporar en el mundo laboral y cómo podemos convertirla en un hábito. Hoy en día existe muchísima información y tenemos que encontrar alguna forma de poder procesar estos grandes volúmenes de información de una forma eficiente y efectiva. Existen diversas herramientas y formas de poder hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, el Big Data. No obstante, ¿qué pasa a una escala pequeña? Digamos, por ejemplo, que yo trabajo en un call center y me piden analizar las llamadas de un ejecutivo de soporte durante un año. Estos son muchas horas y horas de llamadas telefónicas. Y además pueden surgir otros desafíos. Por ejemplo, ¿cómo yo podría obtener información de un solo día o con un solo cliente? ¿Qué pasa si la información está sucia? ¿Qué pasa si algún día se cayó el sistema o se grabó mal la conversación de este ejecutivo? Todos estos son desafíos que debemos abordar. El objetivo entonces es tener herramientas de programación que nos permitan resolver estos problemas y abordar los desafíos planteados anteriormente. El enfoque es específicamente en el procesamiento de datos. Nosotros vamos a adquirir herramientas que nos permitan procesar grandes volúmenes de datos de una forma eficiente y efectiva, pensando que hoy en día las empresas tienen muchísimos datos que nosotros nos gustaría transformar en información. Específicamente, el rol del trabajador va a ser incorporar herramientas básicas de programación en sus tareas del día a día para poder procesar datos de forma eficiente y efectiva y poder hacer mucho más efectivas sus tareas del día a día. Y queremos que esto se transforme en una práctica que sea común y muy corriente dentro del día a día de un trabajador, ya que en el futuro vamos a tener cada vez mayores cantidades de información. Por lo tanto, cualquier trabajador que maneje estas herramientas va a tener una ventaja comparativa tremenda. Veamos entonces las secuencias de comandos en Python. ¿Cómo conectamos esto con la anterior? En realidad, nosotros al darle secuencias de comandos en Python e instrucciones a Python, vamos a poder procesar datos. La pregunta entonces es, ¿existe solo una manera de ocupar la programación y poder darle secuencias de comando a Python? No, existen muchas maneras. Específicamente nosotros vamos a abocar al procesamiento de datos. La base detrás de esta idea es poder darle instrucciones al computador para que nos ayude en la tarea, que en este caso va a ser procesar datos. ¿Cómo nosotros podemos darle instrucción al computador? Como les mencioné anteriormente, mediante secuencias de comandos. Como les mencionaba anteriormente, el ejemplo más clásico es una calculadora. Ahora vamos a ver cómo aplicarlo en Python. ¿Y por qué elegimos Python? Es uno de los lenguajes de programación más populares en el mundo. Es simple y fácil de aprender. Y está usado en diversos contextos, y especialmente en la ciencia de datos, que es un área incipiente, una disciplina que están haciendo, y que luego vamos a explicar por qué es tan importante y por qué Python especialmente tiene relevancia en esta disciplina. ¿Cómo vamos a trabajar durante este curso? Este curso tiene una característica especial, y es que ustedes pueden ir probando los ejercicios y secuencias de comando que yo les voy a ir enseñando en la misma página web. Específicamente, en la esquina superior derecha van a ver un recuadro que les va a indicar cuando haya un ejercicio que ustedes puedan ir probando. Abajo va a estar la consola de Python, donde ustedes pueden ir ingresando estas secuencias de comando para poder ir probando los ejercicios que van a ir apareciendo. Y a la derecha van a poder ver ejercicios que van a estar disponibles para que ustedes puedan resolverlos y también correrlos en la misma consola de Python para ver cómo esto funciona. El primer comando que vamos a ver es el comando print. Este comando nos permite mostrar información en la consola. Es importante que logre diferenciar estos dos mundos. El primer mundo es el mundo del código. En este caso, cualquier código o secuencia de comandos que nosotros queramos escribir, la vamos a escribir en esta parte. Luego, cuando nosotros ejecutemos este código al apretar este botón que está acá, los resultados se van a ver aquí. Por lo tanto, el primer comando que vamos a ver, como les comentaba anteriormente, es el comando print. Y este comando nos permite mostrar cosas que estamos escribiendo acá en este mundo de aquí. Veamos cómo funciona. Si yo aprieto el botón Run, podemos ver que el texto que yo ingresé dentro de print se imprime en esta parte de acá. Es importante notar que el primer comando que vamos a ver oficialmente va a ser print. Este comando entonces nos permite ingresar un texto en nuestro código y poder imprimirlo en la consola. Lo importante a notar aquí es que cualquier texto que nosotros ingresemos
va a estar definido por las comillas, como podemos ver aquí. Es decir, si nosotros queremos escribir cualquier cosa, por ejemplo, lo que vemos acá, luego esto se va a ver reflejado en esta sección de aquí. Nosotros podemos ingresar cualquier texto al comando print. Por ejemplo, si yo quisiera escribir: hola mundo, mi nombre es Felipe, y yo modifiqué el texto anterior, yo puedo probar lo que acabo de escribir apretando el botón de acá y nuevamente esto se va a ver reflejado en la consola. Es muy importante este comando ya que nos permite visibilizar lo que nosotros estamos haciendo. Luego vamos a ver que es posible hacer varias operaciones, pero que si no las mostramos en la consola, entonces no vamos a tener oportunidad de saber lo que estamos haciendo. Aquí tenemos un ejemplo de una variable de tipo string. Como podemos ver, esta variable está creada explícitamente. Específicamente, esta variable tiene el texto de ejemplo. Si nosotros queremos ver cuál es el contenido de esta variable en la consola, podríamos hacer lo siguiente. Al correr este código, podemos ver de que la variable de nombre variable de texto tiene efectivamente el texto de ejemplo. Yo podría modificar también este texto de la siguiente forma, y esto también modificaría el contenido de la variable. Veamos cómo se vería. Aquí podemos observar que al modificar el contenido de esta variable en nuestro código y al imprimir el contenido de esta variable, esto luego se modificó en la consola. En este ejemplo de acá definimos el contenido de la variable de texto de forma explícita. No obstante, muchas veces nos gustaría tener un contenido entregado por el usuario. Vamos a ver cómo podemos ocupar el comando para poder lograr este objetivo.